Ok, chicos, continuando con la clasificación de los pasivos. Ya comentamos que los pasivos son todas las deudas u obligaciones que el ente económico tiene con terceras personas. Si ustedes ven que el activo tenía un movimiento que aumentaba por el débito y disminuía por el lado crédito, eso era en las cuentas de activo. Ahora estamos en las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo tienen otro comportamiento. Ellas aumentan por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. Cuando mis cuentas de pasivo aumentan, cuando yo compro al crédito que genera una deuda, cuando yo hago préstamos que generan una deuda, cuando yo tengo salarios y prestaciones laborales que no le he pagado a mis colaboradores, eso genera una deuda. Por otro lado, los pasivos disminuyen cuando yo hago pago de esas deudas, cuando yo abono a esas deudas. Por eso tengo aquí, cuando hago pagos a proveedores o cuentas por pagar, mi pasivo disminuye porque mi deuda disminuye. Cuando hago pago de préstamos, cuando hago el pago de salarios o reservas laborales que tenga con mi personal. Aquí vamos a ver que las cuentas de pasivo se subclasifican en tres grupos. Están los pasivos corrientes o a corto plazo, como lo son las cuentas por pagar, los documentos por pagar, los salarios por pagar y aquellos impuestos pendientes de pago. Incluyo aquí también el impuesto de ITBMS que la empresa funciona como una recolectora y que vamos a ver más adelante. Tenemos también los pasivos no corrientes o a largo plazo, que son aquellas deudas que van a ser pagadas, pero que van a tomar un poquito más de tiempo, posiblemente 5 y 10 años, ¿verdad? Entonces, por eso ya se llaman pasivos a largo plazo, porque son deudas que me toman a mí como pagador un poco más de tiempo, como son los préstamos por pagar, las hipotecas por pagar, reservas por pagar. Está la clasificación de otros pasivos que vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Veamos ahora las cuentas de capital o patrimonio. Las cuentas reales, como lo vimos al inicio, están compuestas por las cuentas de activos, bienes de la empresa, pasivos, deudas de la empresa y el capital, que es el aporte que hace el dueño a la empresa. El capital, al igual que el pasivo, se mueve de la misma manera. Aumenta por el crédito y disminuye por el lado débito. Aumenta por el crédito y disminuye por el lado débito. Cuando el capital de la empresa se incrementa o se aumenta, cuando hay entrada de dinero producto de los aportes de los dueños o accionistas, o cuando la empresa presenta o como resultado de su periodo contable genera ganancias. Por otro lado, el capital va a tener movimiento por el lado débito cuando el periodo contable genera pérdidas, cuando hay retiros por parte del dueño o accionistas, cuando hay pago de dividendos a los accionistas. Veamos ahora las cuentas de capital. Sin embargo, aquí es importante que hagamos una distinción. Existen cuentas para el capital de persona natural y existen cuentas para el capital de persona jurídica. La persona natural, ¿cómo la distingo? Es aquella empresa donde solo una persona es el dueño. Y la clásica, Juan Pérez. Juan Pérez es el dueño del negocio y se maneja con cuentas como Juan Pérez Capital, Juan Pérez Retiro y la acumulación de utilidades.
Cuando vemos el capital de personas jurídicas, tienen más cuentas, ¿verdad? Estas cuentas son diferentes porque la persona jurídica no es una sola persona el dueño, es un grupo de accionistas que se reunieron y aportaron al negocio y se crea una personería ficticia que se le conoce como persona jurídica. Cuando ustedes ven el nombre de un negocio o de una empresa que tiene el sufijo SA, esa empresa está organizada bajo la figura de persona jurídica. Por ejemplo, Ricardo Pérez SA. Ahí no solo una persona es el dueño, es un grupo de accionistas los que son los dueños. Entonces, este tipo de empresas tiene cuentas distintivas como lo son capital social autorizado, acciones no emitidas, acciones suscritas, acciones emitidas y utilidades retenidas. Entonces, vemos cómo cambian las cuentas de capital cuando se trata de una empresa organizada como persona natural, que es mucho más sencillo, solo son 3 cuentas, y cómo cambia la cuenta de capital de una empresa que se organizó bajo la figura de persona jurídica. Vamos a ver ahora la ecuación básica de contabilidad, que es uno de los aspectos más importantes en contabilidad y que es fundamental que ustedes conozcan y dominen. La ecuación básica de contabilidad es una fórmula donde nos dice que las cuentas de activo van a ser igual a el total de pasivo más el capital. Esto se fundamenta en el principio de igualdad y equidad. Hace un rato les hablé que Fray Lucas Paciolo en Italia, por allá por el siglo XV, redactó un tratado de contabilidad que en esencia establecía la contabilidad por partida doble. Bueno, a esto se refiere. Esta es una partida y esta es otra partida. La contabilidad por partida doble se refiere a la igualdad que hay en ambas partidas. Establece que la suma de todos los activos es igual a las deudas adquiridas y al capital aportado por los dueños o accionistas. Y vean este ejemplo. Si una empresa tiene activos por $10,000, pero tiene pasivos por $6,500, el aporte de los dueños o accionistas de la empresa es por $3,500. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un auto que está valorado en $15,000, pero el banco le prestó 10,000 y usted aportó 5,000, tenemos que el activo o el auto tiene un valor de 15,000. Los pasivos o la deuda es de 10,000 y que usted aportó como accionista, como propietario de ese bien, 5,000. Es así como se maneja la ecuación básica de contabilidad y cómo equipara las cuentas buscando la equidad y la igualdad.